Comenzamos un nuevo capítulo de nuestro programa Ciudad Real con Lupa, que como saben es ese espacio en Ciudad Real Televisión para conocer el detalle de nuestro patrimonio, esos pequeños aspectos que estamos quizás muy acostumbrados a ver pero no conocemos, y para ello nos acompañamos un día más de Raquel Méndez, que como ya dijimos es guía turística y sobre todo, me gusta decirlo, es una apasionada del arte y de la historia en general. Raquel, ¿qué nos tienes preparado hoy? Bueno, pues buenos días, lo primero, Sofía. Pues ya estoy preparada con la lupa en mano para enseñaros detalles súper curiosos de Ciudad Real. Como verán, estamos en la iglesia de San Pedro, vamos a pasar a continuación, pero vamos a conocer un detalle, enseguida, estamos expectantes, en la capilla de los Coca, ¿no? Sí, vamos, entramos. Venga, vamos. Allá, vamos allá. Nos encontramos en esta capilla de gran valor, sobre todo por albergar este sepulcro de un personaje de tanta talla, ¿no, Raquel? Así es, bueno, don Fernando Alonso de Coca, que para informar un poquito sobre él, tuvo un montón de diferentes cargos eclesiásticos, entre ellos fue chantre de Coria, que esto es maestro mayor de coro, de allí de la Catedral de Coria, canónigo de Sigüenza, también fue capellán de los Reyes Católicos, confesor de la mismísima reina Isabel la Católica, este don Fernando Alonso de Coca. Pero no solo es una joya tener aquí a este personaje, sino el sepulcro en sí, por el estilo, porque además se atribuye este sepulcro a uno de los mejores escultores que tenemos en España, sobre todo el mejor escultor del gótico flamígero, que se atribuye a Sebastián de Almonacid, que es el mismo escultor que hizo sepulcros tan importantes como por ejemplo el del doncel de Sigüenza. O también en la Catedral de Toledo tiene el de doña Juana Pimentel y don Álvaro de Luna. Pues así ponemos en valor todo el patrimonio que tenemos, que siempre decimos aquí en Ciudad Real, en este caso aquí en San Pedro, pero conociéndote, Raquel, creo que venimos a ver algún detalle que normalmente quizá nos pasa desapercibido. ¿Dónde está? Eso es, venimos a ver, a mirar, a poner las lupas en este retablo, que de hecho en el centro del retablo es un retablo encastrado, el material es alabastro, que es un material muy noble, y tenemos a la Virgen de Loreto ahí al centro. Lo que pasa es que esta Virgen que vemos no es la original. ¿Qué pasó con la original? Bueno, pues se destruye, desaparece en la contienda de la Guerra Civil. No sé si lo sabes, pero durante la Guerra Civil la iglesia de San Pedro fue utilizada como garaje de tanques, lo toma el bando republicano, incluso situaron una metralleta en la torre, y por donde vemos siempre entrar y salir pasos de Semana Santa, pues entraban y salían carros de combate en este caso. Y quiero que nos fijemos en lo que es la parte de abajo, ponemos las lupas en estos personajes que hay en la predela, concretamente en San Juan Bautista y San Pablo, sobre todo en las narices. Fijaos ahí, las narices que vemos. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos algo a mano? Pues lo tocamos. Efectivamente, lo tocamos todo. ¿Cuántos santos en cuántos sitios? Porque además los santos parece como que da muy buena suerte, a ver si el santo me bendice, ¿no? Y vamos a tocarle la cara y al final no nos damos cuenta de lo mucho que desgastamos el patrimonio y que destruimos, ¿no? Estas cosas tan valiosas. Entonces lo que se hizo, bueno, fue pues una rinoplastia, se repusieron estas narices y se fueron restauradas, que está fenomenal, que hayan sido restauradas. Raquel, qué interesante, pero creo que también hay algo más que me comentabas aquí que podemos referir. Ahora viene lo bueno, Sofía, ahora sí que viene lo bueno. Si quería que nos fijásemos bien en San Bartolomé, porque tiene San Bartolomé, bueno, porta, su iconografía siempre porta el cuchillo de su martirio, esas cadenas con las que sujeta a Satanás y el libro del Evangelio de San Mateo en Asia. En este caso nos fijamos en unas siglas que hay inscritas ahí dentro de ese libro que pone UHP. UHP, sí. Esto ya lo habían visto y correctamente otras personas ya han dicho que bueno, fueron unos grabados que se hicieron durante la Guerra Civil, los soldados republicanos que ocupaban la iglesia de San Pedro. Sí, es de ellos, pero se pensaba que pudieran ser las siglas de un nombre, ¿no?, de alguno de esos soldados, UHP. No es así, esto es interesantísimo. UHP es otra cosa. Esas siglas nacieron primero porque aparecían en las máquinas que usaban los trabajadores de minería y de otra serie de trabajos que significaban Union Horsepower, que hablaban de los caballos, era una marca inglesa, y eso habla de la potencia de los caballos de vapor que tenían esas máquinas de los trabajadores. Bueno, esas siglas las agarraron a raíz de la Revolución de Asturias, las agarraron diferentes facciones de la izquierda como un lema. Como un lema, ¿por qué?
porque las transformaron, hicieron una traducción muy diferente y significan uníos hermanos proletarios. Uníos hermanos proletarios. ¿Y esto por qué? Porque entre las facciones de la izquierda pues siempre había muchas discusiones, diferentes diferencias sindicales, y era un lema para decirse entre todos vamos a unirnos contra la derecha, ¿no? Entonces esto es algo que mucha gente no sabe, que ese UHP que tiene inscrito aquí en este libro San Bartolomé significa Unidos Hermanos Proletarios, y viene de esa guerra civil, son unos grafitis y unos grabados muy antiguos también de esos años. Pero además vemos que está tachado alguno, ¿no? Sí, tenemos aquí al otro lado el otro libro que porta precisamente San Pedro, está más rayado porque en ese caso sí que se quiso borrar, ¿no? Pero si nos fijamos bien, sobre todo de cerca cuando venimos a esta capilla a observarlo, esta capilla que es que además me gusta reconocer que tiene un recogimiento especial, siempre hay gente usando esta capilla porque hay gente que tiene mucha devoción y tiene como una magia especial, esta capilla de los Coca. Cuando vengamos todos a ver esta interesante capilla, fijarnos en ese otro libro que porta San Pedro, apreciamos que debajo de ese rayajo pone UHP también. Así que los dos libros contienen ese lema de Unidos Hermanos Proletarios. Nos trasladamos ahora hasta la iglesia de Santiago, uno de los templos más importantes de Ciudad Real, como saben, que se construyó entre el siglo XIII y el siglo XIV y que alberga, como todos sabemos, elementos muy valiosos. Pero Raquel, hoy venimos aquí a conocer otra lupa y cuéntanos. Bueno, pues la iglesia de Santiago, por supuesto, tiene una magia especial, una presencia diferente y, bueno, bien podríamos hacer lupas, por ejemplo, al maravilloso artesonado que tenemos, o a esos dragones, a esas pinturas de los dragones tan simbólicas, pero venimos a otra cosita, hoy ya sabes, venimos a algo especial. ¿Te apetece si pasamos? Pues vamos para adentro. La de veces que hemos visitado, seguro que muchos ciudadraleños igual han hecho, esta iglesia de Santiago, y no nos hemos fijado en este lugar. Fíjate, qué curioso. Lo primero que quiero decir es que antiguamente la iglesia de Santiago pues estaba toda encalada y estaba llena de pinturas al fresco, como tantas otras iglesias también en el mundo. Y bueno, pues, ¿por qué se hacía esto, no? De tener todo lleno de pinturas y de frescos, con un sentido divulgador, ¿no? Pues antiguamente la gente pues no sabía leer, mucha gente no sabía escribir, más analfabetismo, y entonces se transmitía la palabra y el dogma a través de las imágenes. Las paredes, los muros al final eran un muro, eran un soporte para explicar. Pero entonces esta iglesia quizás estaba llena de dibujos en las paredes, pero no queda prácticamente nada. No, desgraciadamente no ha llegado hasta nosotros, pues precisamente por esa moda que hubo de quitarles, por así decirlo, la piel, arrancarles la piel a las iglesias y dejarlas con un estilo que se creía más primigenio, la piedra vista, pero realmente lo primigenio era ese original, ese encalado lleno de pinturas. Pero en este caso, Raquel, sí que vamos a hablar de algo que sí que se conserva, ¿no? Que podemos apreciar. Sí, por suerte, todavía nos han llegado estas pinturas que son muy curiosas, se llaman grisallas. Las grisallas son una técnica monócroma, quiero decir, en un solo color, que trata de imitar diferentes relieves. Y bueno, es que estas están datadas en el siglo XVI. Y bueno, pues ¿qué representan? Muy curioso, tenemos ese sol al centro, con esa cara tan curiosa, esa mirada caída que tienes, se puede decir que está un poquito esotérico, muy curioso ese sol, que representaría a Dios Padre en el firmamento. Son escenas de la Biblia. Rodeando al sol tenemos 4 angelotes mofletudos que se les ve como soplando porque representan precisamente los 4 vientos, bueno, pues ese cielo estrellado. Y en los laterales tendríamos en este lateral la escena de Jesús y la samaritana, y al otro lado
estaría la entrada de Jesús en Jerusalén, aunque también hay una versión que me gusta mucho que dice que es la conversión de Zaqueo, por ese personaje que aparece subido en el árbol. Yo creo que es un verdadero lujo poder apreciar esta grisalla, que ya le vamos a poner nombre, pero es importante que le pongamos valor, que tengamos ese conocimiento, porque del siglo XVI, ¿no, Raquel? Así es. Bueno, lamentablemente en Ciudad Real pues hemos perdido gran parte del patrimonio, pero eso no nos da licencia para olvidarnos del que sí queda. Entonces lo que tenemos que hacer un poquito entre todos es poner el foco, el ojo en este patrimonio que hay, que se está perdiendo, porque precisamente fíjate cómo están estas pinturas ya, el deterioro que tienen tan avanzado, es necesario que se restaure, necesario que se fije y que lo sigamos apreciando, pues son una maravilla, desde luego, estas grisallas. Aquí sí que sí, Raquel, te he de confesar que he pasado 1000 veces por esta plaza, por esta Virgen de las Lágrimas, que deducimos que es el nombre de esta plaza en honor a esta Virgen, y no nos hemos fijado en algún detalle que creo que, Raquel, nos vas a confesar, ¿no? Me gusta esto, sobre todo que has dicho al principio, que pasamos por aquí, porque mucha gente pasa por esta plazoleta, por esta plaza, incluso a diario. Se santiguan, le rezan, le ponen velas, flores, pero yo me pregunto, ¿la gente sabe que esta Virgen es la mismísima Madonna delle Lacrime de Siracusa? De Siracusa, ¿es italiana? Eso es italiana. Bueno, nos tendríamos que situar para hablarte un poquito de ella en el año 1953, a 2000 kilómetros, más de 2000 kilómetros de aquí, eso es, en Siracusa, en Italia, concretamente en Sicilia, es de Sicilia, Siracusa. Y bueno, pues tengo que hablar de un matrimonio que vivía allí, un matrimonio humilde, que se llamaban Angelo Lanuso y Antonina Lucia Giusti. Eran un matrimonio humilde, él era agricultor, y les habían regalado en su boda, su cuñada, como regalo de bodas, una virgen de yeso esmaltado con el Sagrado Corazón de María, y esta virgen, bueno, pues la tenía agarrada una noche Antonina, porque Antonina estaba embarazada y sufría ataques de epilepsia, y estaba con ella abrazada en la cama, y de repente notó que la almohada estaba mojada. Entonces mira hacia esa Virgen y nota que está llorando. Bueno, la Virgen estuvo llorando se dice, desde el 29 de agosto hasta el 1 de septiembre, durante 4 días, y que se repitió esa lágrima durante 58 veces. Cuidado con los datos sobre este suceso, Sofía, porque el párroco italiano lo que hizo fue reunir a la curia, a una serie de expertos, fueron a la casa de este matrimonio y bueno, entre ellos se encontraba además un doctor, Michele Casola, que añado que este doctor se declaró abiertamente no practicante de la religión católica, y lo que hicieron fue recoger 1 centímetro cúbico de ese fluido, de esas lágrimas, y lo analizaron. En el análisis químico, que hicieron varias comparativas, varias pruebas, se encontraron proteína y urato, componentes que están en las lágrimas. De hecho, las lágrimas se declararon lágrimas humanas. Bueno, el fenómeno fue declarado científicamente no explicado, pero hay, curiosamente, hasta filmaciones de cineastas y de gente, bueno, que grabó aquel momento. Imagínate el revuelo que causó todo esto en Italia. De hecho, se comenzó a construir un santuario. Ojo a las imágenes, porque es un tremendo santuario que está allí. Se empezó a construir por ciertas vicisitudes un poquito después, en 1966, pero se construye durante 28 años. Y ahí vemos la magnitud que tiene ese edificio dedicado a la Madonna delle Lacrime de Siracusa, a la Virgen de las Lágrimas de Siracusa. Qué interesante, Raquel, esta historia, se nos pone el vello de punta, esta Virgen que llora, y además se corroboró por las autoridades eclesiásticas el Papa de aquella época, que era Juan Pablo II, pero claro, nosotros nos preguntamos, ¿esta devoción cómo llega aquí a Ciudad Real? Pues aquí llega
de la mano del párroco de Santiago, que entonces era el padre Castro. Anda. Bueno, un señor que hizo muchas cosas por la ciudad, y lo que hizo el padre Castro, cuando se enteró de todo este revuelo sobre la Virgen que lloraba en Italia, se marchó allí a Italia y consiguió de manos del arzobispo de Siracusa una réplica, una imagen de esa misma Virgen de las Lágrimas, y se la trajo aquí, y ya de vuelta en Ciudad Real lo que hizo fue pedir un permiso al ayuntamiento en el año 1953 para poder construir un retablo, para tenerle devoción y para poder colocar a esa Virgen de las Lágrimas. Cuando llegó aquí esa Virgen, luego en el año siguiente, en 1954, se celebraron misas para esta Virgen de las Lágrimas, también una misa con 15.000 personas en la Plaza Mayor incluso. Y lo que pasó es que a principios de 2000, en la primera década de los años 2000, pues sufrió este altar, que ahí vemos las imágenes de cómo era ese altar antiguo, con el padre Castro al lado, que estaba nevado, y pues sufrió ataques vandálicos, desgraciadamente, y ya surgió la nueva iniciativa. A raíz de quedarse la hornacina se quedó muy destrozado, y el párroco, el ya entonces párroco, Enrique Galán, de Santiago, pues decide un proyecto para hacer otra nueva Virgen de las Lágrimas, y la verdad que es una iniciativa muy bonita recuperar esta Virgen, esa Virgen que pues desapareció, la antigua, pero seguimos teniendo este otro recuerdo aquí. Entonces, la imagen actual que tenemos aquí en esta plaza, ¿de qué año es? Esta ya es, como vemos ahí en las lupas, vemos las dos, que está la fecha de 1954, cuando se hizo el antiguo altar, y luego la de 2008, ya pues la iniciativa, un arquitecto, Jesús Rubio, pues ya realizaron esta otra nueva en 2008, justo en el año 2008. La cerámica es de factura sevillana, muy bonita además, con ese azul cobalto que tiene, son 35 baldosines, y bueno, el detalle es que arriba del todo pone este YAE. Esto hace referencia porque la Virgen titular ya sabemos que es la Madonna delle Lacrime, la Virgen de las Lágrimas, pero esto se puso gracias a esta parroquia de Santiago, y lo que hicieron fue hacerle también este guiño a la Virgen de la Estrella, que tienen ellos también de la Hermandad del Cristo de la Caridad, o sea, son la Virgen de las Lágrimas y ese otro guiño a la Virgen de la Estrella. Pues Raquel, qué suerte, qué privilegio tenemos en Ciudad Real de seguir contando con esta imagen a pesar de todos los avatares sufridos, este recuerdo a esta Virgen de las Lágrimas y esta historia tan bonita y de esta Virgen italo-ciudadrealeña, ¿no? Nos venimos ahora a la calle Real, a un lugar que aquí sí te digo, Raquel, que nos ha pasado totalmente desapercibido. ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos aquí estos dos elementos que a priori pueden parecer que no son importantes, pero sí, son súper importantes. De hecho, ¿recuerdas la capilla en la que hemos estado, la capilla de los Coca? Pues precisamente estos restos son los únicos vestigios que quedan de la familia de los Coca, de ese antiguo palacete que tuvieron. O sea que para que nos quede claro, ¿era el palacio de los Coca aquí en Ciudad Real? Bueno, no podemos afirmar concretamente, Sofía, que aquí en el 17 estuviera el palacio de los Coca. Lo que sí sabemos, que nos consta, es que en esta calle Real hubo varios palacetes medievales, en aquel Ciudad Real, ese Ciudad Real que nos gusta imaginarnos, que tenía aquella muralla de 4,5 kilómetros, con 8 puertas o 7 puertas y un portillo y 130 torreones. Y bueno, pues aquí había palacetes. Lo que pasa es que muchas veces los elementos de unas casas se van ubicando en otras, y entonces el edificio ya estaba muy transformado. Al mediados de los 90, bueno, pues se puso el ojo en el patio de esta casa, de este número 17, y se encontraron estos restos, se reservaron y luego se ubicaron en este nuevo edificio que se ha hecho. Por eso digo que están aquí como un poquito desubicados, pero realmente son restos muy antiguos de ese antiguo palacete de los Coca. Pero si no tenemos realmente restos aquí, ¿realmente qué datos tenemos para pensar que estaba aquí? Bueno, lo que nos da la pista de que era de esa familia, el palacete, que estuviera aquí o no estuviera aquí, estos restos son de ese palacio de los Coca. Y esto nos lo indica, por ejemplo, pues en la piedra clave, que vemos que está el escudo heráldico de la familia, en el que aparecen 2 leones y un pino sinople, que es un pino en verde, y los leones, no lo vemos porque aquí no está en color, pero el pino estaría en verde y los leones en rojo, en gules. Y el pino es un pino que se le ven las raíces. Arriba también, en la ventana, en las partes de arriba, podemos ver los leones y en el centro ese pino, tan curioso.
Pues yo creo que desde entonces vamos a pasar desde saber esta información por esta calle de una manera diferente, sí que va a ser una calle real, y también fijarnos en esta puerta y sobre todo en esta ventana, y también un poco quizá cuidarla, ¿no, Raquel? Pues sí, le hace mucha falta, sí. Y hemos reservado la última de nuestras lupas para hablar de algo muy especial que sucedió en el último programa. ¿Recuerdan que hablamos de una firma que encontramos en la puerta del Museo Lisa Cenderero? Pues vamos a recordar qué sucedió ese día y qué ha pasado a raíz de entonces. Pues resulta que hace unos meses vino una señora a visitar el museo y esta mujer afirmó que era su abuelo el que había hecho esta puerta. Que no es el que decimos. Quiere decir que los artistas se atribuye correctamente a Joaquín García Coronado y su hijo ese diseño, pero claro, el señor que vino a trabajarla y a ensamblarla era el abuelo, según decía ella, la mano de obra, coloquialmente el currito, como solemos decir. Bueno, pues ella afirmó que su abuelo, para corroborar que había sido el artista que había hecho la puerta, dejó un detalle, no dijo ni dónde ni cómo, pero dijo que había firmado la puerta. Entonces salimos con la lupa a investigar esa firma y la encontramos. Pone V.Ruiz, bueno, creemos que puede ser cualquier nombre que empiece por V, Vicente, Valeriano. La verdad es que yo estaba haciendo labor de investigación y llamando a carpinteros de la zona, pero como es una puerta de principios del siglo pasado, en torno a 1915, 1916, pues no he conseguido averiguar mucho sobre la familia y sobre este curioso autor, el detalle de V.Ruiz. Pues yo creo que, Raquel, si te parece, podemos lanzar un órdago para que quien sepa información o incluso familiares de este V. Ruiz, que se puedan poner en contacto contigo, con nosotros, y poder averiguar más de este detalle histórico tan curioso y tan importante. Genial. Qué fantástico, Sofía, que al lanzar aquel órdago en el anterior programa, la familia se puso en contacto conmigo, me llamaron, bueno, me alegraron el día, aquella llamada. Parece ser que ellos también, bueno, se alegraron mucho porque nadie se había interesado en la autoría, ¿no?, de esta puerta realmente y en esa firma de dónde procedía. Me reuní, fíjate, se puso en contacto conmigo y me reuní con el nieto, la nieta, la bisnieta y la tataranieta del señor que firmó esta puerta. Recordemos, claro, para entender que es una puerta que tiene 106 años y bueno, el protagonista no somos nosotras, ni siquiera pues la persona que va a venir. El protagonista real es ese señor que firma la puerta y esta puerta, pero yo creí conveniente que para hacerle justicia a esta puerta, pues tenía que haber alguien de su sangre hoy para contarnos esto, Sofía. Y lo tenemos. Lo tenemos, claro que lo tenemos. Y tenemos aquí a Faustino. Eso es. Faustino, buenos días. Buenos días. Cuéntanos. Bueno, Faustino, primero presentarle, Faustino Madrigal Ruiz, es ciudadraleño y además es un personaje público, Sofía, porque Faustino ha sido maestro toda la vida, un maestro del plan de 1950, del plan de los antiguos, quiero decir, versátiles, estos maestros que enseñaban de todo, que lo mismo enseñaban matemáticas, que enseñaban ciencias, pretecnología, de todo, ¿verdad? Literatura, castellano, todo. De todo. Y además Faustino ha sido profesor aquí en el Instituto Alarcos, en el Colegio Pío XII, en un montón de pueblos de la provincia, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. A lo que voy, lo primero que quiero hacerte, la primera pregunta es sobre ese V.Ruiz, que todavía no lo hemos aclarado. Esa sigla, ¿qué significa? ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Esa sigla es Valentín Ruiz Ferro, natural de Navalpino. Ajá. Y que fue traído aquí de pocos meses por su familia, aquí a Ciudad Real, en los datos que yo conozco respecto a su vida anterior. Como digo, en ese anterior programa, Faustino, hablábamos de quiénes fueron realmente los testigos oculares, que fueron tu tía, tus tías y tu madre. Ellas, bueno, saben la historia y parece ser que se dice que la puerta la hizo Joaquín García Coronado y su hijo, pero ellas afirman que la puerta la hizo tu abuelo, ¿verdad? Exacto. Que además tu abuelo
para corroborar todo esto, había una puerta muy parecida. Una puerta similar que se hizo y se instaló en Calzada de Calatrava, que no sé si aún existe, y era similar a esta y la hizo él. Ajá. Y además tu abuelo pues le encargaban otros tipos de trabajo, ¿no? Él era... Su oficio era ebanista y buen carpintero, se dedicaba a reparar retablos de los pueblos, a hacer los santos también los reparaba y luego también construía ciertos muebles, en fin, que tenía unas manos muy ágiles y sueltas. Y además, ahora que has dicho esto de los muebles, le ayudó su hijo, ¿verdad? Sí, le ayudó su hijo mayor, Andrés Ruiz Arche, que tenía entonces 16 años cuando la puerta, y fue el que le ayudó en la construcción de dicha puerta. Ajá, que además a tu abuelo le encargaban, ¿verdad?, si no me equivoco, restauraciones o arreglar los santos, retablos... Todo lo que eran reparaciones de elementos religiosos como retablos, santos, etcétera, él lo hacía y recorría los pueblos donde era avisado. Sí. Esta puerta además es de... ¿qué material es esta puerta? Está hecha de pino curado en su propio taller parece ser que no, lo que yo oía, que no tiene clavos ninguno, todo está hecho a base de cuñas de madera bien ajustadas. Qué interesante. Bueno, y entramos otra vez a hablar de el hijo, ¿no? Andrés Ruiz Arche, se llamaba, Andrés Ruiz Arche, que era, ¿verdad? Fue secretario y profesor de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos y también luego fue, su verdadera profesión era delineante en el catastro de Hacienda. Por lo visto hay un plano suyo famosísimo, porque hemos atribuido todos ese plano censo, que se atribuye también correctamente a Martín Sofí, pero está firmado, ¿verdad?, ahí. Él fue el que hizo el dibujo, como era delineante, el que hizo el dibujo del plano censo de Ciudad Real en 1925. Bueno, estamos hablando, ¿verdad?, del hijo del que hizo esta puerta, que lo ayudó, como has dicho. Le ayudó con 16 años a realizar esta puerta a tu abuelo, a Valentín. Claro, yo invito a la reflexión que me hizo la misma familia a mí, que la familia me decía, vamos a ver, no tiene sentido, si se ha dicho que la puerta la hizo Joaquín García Coronado, que la terminó el hijo de Joaquín García Coronado y luego la firma Valentín Ruiz, ¿no? No tiene mucho sentido esto, por eso, y además parece ser que la polémica sobre esta puerta y sobre esta autoría no se queda ahí, que hubo otra o... Hubo una familia que parece que quería atribuirse la autoría de dicha puerta. Es lo que yo he oído en mi familia desde siempre, pero no he oído mencionar al señor García Coronado, que yo, nunca lo he oído. Nunca, la familia jamás se ha mencionado que la hiciera él antes. Nada. Bueno, lanzamos, si te parece, Sofía, otro órdago, a ver si toda la gente que ha escrito y que se ha documentado sobre esto, porque yo he estado un poco investigando en el archivo municipal, a ver si encontrábamos documentos de la construcción o de la puerta, pero no, esto de Joaquín García Coronado, pues la gente que ha escrito sobre ello o que tenga un poco de documentación, pues que se ponga en contacto también para terminar de aclarar si ese diseño era de Joaquín o no, porque lo que sí sabemos es que la puerta la hizo la hizo mi abuelo. Su abuelo, Valentín Ruiz. Y como dice, no está exento de polémica, que... Siempre, yo he oído rumores de mi familia de que... La quisieron borrar. Sí, quisieron hasta borrar la firma, parece ser. Curioso. Lo que yo he oído hablar a mi familia. Bueno, pero no pudieron porque la firma sigue ahí y hemos puesto esta lupa. Faustino, millones de gracias por darnos este testimonio vivo. A disposición, como siempre. Y el recuerdo de tu abuelo, que en paz descanse. Eso, muy bien. Que seguro que nos está viendo. Y Raquel, muchísimas gracias por estas lupas, por estas curiosidades, por poner en valor nuestra ciudad y que nos esperen que volvemos con más lupas en el próximo programa. Claro que sí. Gracias. Gracias.